Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a ver la clasificación de cuerpos geométricos, definición, elementos y clasificación. Bien, para empezar vamos a definir en primer lugar a qué se llaman cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son aquellos cuerpos que poseen tres dimensiones: altura, longitud y profundidad. Estos cuerpos se van a dividir en dos, los cuales son los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros son cuerpos formados por figuras planas. Previamente vamos a ver qué elementos conforman a un poliedro. Los elementos principalmente de un poliedro son los siguientes. Tenemos a la cara, que vienen a ser las superficies o las figuras planas que conforman al poliedro. Luego tenemos a las aristas, que vienen a ser prácticamente a lo que conocemos como lados. Una arista acá, otra arista acá, otra arista acá, ¿sí? Tenemos también a la diagonal. Diagonal es aquella línea recta que une los vértices de un poliedro. Y cabe recalcar dos vértices no consecutivos. Tenemos a los propios vértices, que vienen a ser la intersección de las aristas, o de los propiamente lados, como ya hemos mencionado anteriormente. Tenemos al ángulo diedro, ángulo formado por las caras, por dos caras que conforman a un poliedro. Acá tenemos una cara rectangular, por ejemplo, y acá es otra cara rectangular. Entonces estas dos caras consecutivas forman un ángulo llamado diedro, mientras que a los ángulos poliédricos lo conforman aquellas aristas que forman parte de dicho poliedro. Bien, entonces estos son los elementos del poliedro. Ahora vamos a ver a los poliedros en qué se clasifican. Los poliedros se clasifican en dos, que son los regulares y los irregulares. Los regulares vienen a ser aquellos poliedros que tienen todas sus caras iguales, como son el cubo, el tetraedro, el dodecaedro y otras figuras más que vamos a ver a continuación. Los poliedros regulares más conocidos son el tetraedro de 4 caras, cuyas caras forman o están formadas por triángulos; el hexaedro, 6 caras, formado por caras que son cuadrados; el octaedro, que tiene 8 caras y sus caras son triángulos; el dodecaedro, 12 caras, cuyas caras son pentágonos; y el icosaedro, 20 caras y cuyas caras son triángulos. Son los poliedros regulares más trabajados y más conocidos. En los poliedros irregulares se definen como aquellos que tienen caras con más de un tipo de figura y se van a subdividir en dos, los cuales son los prismas y las pirámides. Bien, en el caso de los prismas vamos a ver previamente a sus elementos. Vamos a reconocer a los prismas como aquellos cuerpos geométricos que tienen como caras laterales a los rectángulos y tiene dos caras llamadas base, que estas dos bases van a ser iguales y de acuerdo a la figura que conforme la base va a llevar un nombre específico. Por ejemplo, este es un prisma pentagonal. ¿Por qué? Porque las bases están formadas por pentágonos. Entonces, la característica de los prismas son caras laterales rectángulos y las bases dos figuras iguales. Dentro de los elementos de los prismas, aparte de la base y de las caras laterales, se va a tener una altura, la cual se va a definir como aquella línea recta perpendicular a las bases. Entre los prismas irregulares más conocidos tenemos al prisma triangular con bases de triángulo, al prisma cuadrangular cuyas bases son cuadriláteros, al prisma pentagonal cuyas bases son pentágonos y el prisma hexagonal cuyas bases son hexágonos. Son los más comunes, los más utilizados. Obviamente hay muchos prismas más. Dentro de los prismas vamos a encontrar una pequeña particularidad: a los prismas oblicuos, que se podría decir que son prácticamente primos de los prismas anteriores. ¿Por qué? Porque van a tener la forma similar, si se quiere decir de alguna manera, pero que estos van a ser inclinados hacia un lado. Por ejemplo, tienes acá el prisma triangular oblicuo, que prácticamente tiene sus bases que son triángulos, pero las caras laterales van a ser ahora paralelogramos o propiamente llamados romboides, ¿sí? Ya no rectángulos en sí, sino romboides o paralelogramos, como se quiera llamar. Y los prismas oblicuos también van a llevar el nombre según
la figura que conforme sus bases. Bien, entonces hemos visto que los poliedros están formados por los regulares y irregulares, y dentro de los irregulares acabamos de ver los prismas. Ahora vamos a ver a las pirámides. Las pirámides tienen, en primer lugar, como definición, es que va a tener una sola base. A diferencia del prisma, la pirámide tiene una sola base y tiene un punto más alto llamado vértice. Algunos le llaman cima o cumbre. Vértice y una base. Y las caras laterales de esta pirámide van a ser específicamente triángulos. El nombre que lleve la pirámide va a depender de la base que conforme a dicha pirámide o de la figura que conforme la base. Por ejemplo, esta va a ser una pirámide pentagonal. ¿Por qué? Porque su base la conforma un pentágono. Entre sus elementos más comunes para las pirámides tenemos a las caras laterales, que ya las mencionamos anteriormente, que son los triángulos, a las aristas, que son propiamente los lados de la pirámide, a la base, correcto, que en este caso es un pentágono, a los vértices o las esquinas, como se quiera llamar, que van a ser aquellos puntos de intersección de las aristas, al vértice, la parte superior, y me voy a detener acá para definir a la altura y al apotema. La altura y el apotema van a tener cosas en común y cosas no en común. En común, la altura y el apotema van a tener en que ambas sí son alturas. El apotema también es una altura. ¿Cuál es la diferencia? En que la altura en sí de la pirámide es la altura para todo el cuerpo geométrico. Nace desde el vértice, como se puede ver acá, y llega hasta la base de manera perpendicular. Esto quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Esta altura propiamente dicha es la altura de la pirámide. Mientras que el apotema también es una altura y también nace del vértice de la pirámide. El detalle es que la altura se va a desplazar por una de las caras laterales de dicha pirámide y va a llegar de manera perpendicular a una de sus aristas. ¿Sí? Como puedes ver acá, nace en el vértice y llega hasta una de las aristas formando un ángulo de 90 grados. Es decir, por ejemplo, esta figura, esta pirámide, tiene 5 caras laterales, entonces va a tener 5 apotemas, mientras que la altura en sí de la pirámide es solo una. ¿Sí? Mucho detalle, mucho cuidado con estos elementos de las pirámides. Bien, vamos a continuar y en este caso vamos a ver las pirámides más conocidas. Tenemos la pirámide triangular, la cuadrangular, la pentagonal, la hexagonal, cuyos nombres van a estar dados por las figuras que conforman la base. Bien, tenemos un caso particular de pirámides, que en este caso, si se quiere decir de alguna manera, se van a llamar pirámides truncadas. ¿Por qué pirámides truncadas? Porque no van a tener no van a tener una punta, una cima, sino que es como si estuvieran cortadas en una determinada altura. La pirámide triangular, fíjate acá, es como si hubiera sido cortada en una parte, correcto, de la pirámide. Acá también la pirámide cuadrangular hubiera sido cortada, y todas las demás, la pentagonal, la hexagonal, etcétera, etcétera. Entonces, pirámides truncadas son aquellas pirámides, propiamente dicho, que han recibido un corte y que van a tener dos bases, pero dos bases con el pequeño detalle que no van a ser iguales, van a ser la misma figura, sí, pero con diferentes dimensiones. Entonces, hemos visto hasta ahora a la clasificación de los cuerpos geométricos como los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros hemos visto que se han definido en regulares e irregulares, dependiendo de sus caras. Y ahora vamos con los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos cuerpos formados por figuras curvas. Se van a definir tres cuerpos redondos, los cuales son el cilindro, el cono y la esfera. Bien, estos cuerpos redondos te los voy a presentar los tres simultáneamente, porque los tres van a tener características similares y obviamente también diferentes. Por ejemplo, fíjate en el cilindro. El cilindro va a tener la particularidad que va a empezar, o que tiene, perdón, dos bases iguales, obviamente, que van a estar, o van a ser, mejor dicho, dos círculos. Va a tener una superficie curva como cara lateral y un radio, ¿sí?
Mucho detalle con estas características del cilindro. El cono ya no tiene dos bases, va a tener una sola base que también es un círculo, va a tener un radio y su superficie lateral también va a ser curva y va a tener también una parte más alta llamada vértice. Y tenemos a la esfera. En el caso de la esfera ya no tiene bases, toda la esfera en sí es una superficie curva y lo que va a tener sí en común, al igual que el cilindro y el cono, es el radio, ¿no? Es el radio. Entonces, mucho detalle a los elementos de los cuerpos redondos que van a tener características en común y características totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, tener en claro que los cuerpos geométricos, nuevamente para terminar, se clasifican en dos: los poliedros, los cuerpos redondos. Los poliedros se van a clasificar según sus figuras o según sus caras, si son iguales o diferentes, en regulares o irregulares. Los regulares, ya lo hemos visto, el cubo, el tetraedro, el dodecaedro, etcétera, etcétera. Los irregulares, como son el prisma y las pirámides. Recuerda que los prismas tienen dos bases que son caras iguales y como caras laterales a los rectángulos, y las pirámides tienen una sola base, caras laterales como triángulos y una cima o un vértice superior. Los cuerpos redondos entonces son aquellos cuerpos formados por figuras curvas y está formado por el cilindro, el cono y la esfera. Bien, te dejo con el capítulo de cuerpos geométricos, espero que te haya sido útil y ya nos vemos en un próximo video de Taller Mate. Saludos.